saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad, la amabilidad que tiene con RCR a José Luis Gil Becerra. En su momento ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior, es un experto en temas de inseguridad, orden interno, inteligencia y terrorismo. Ha sido integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEI. José Luis, qué gusto saludarlo. Gracias por atender, como siempre, esta invitación de RCR. Buen día. Buen día, José, a ti, a todos tus televidentes a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación. Sí, queríamos abordar un tema que dio a conocer el último viernes la presidenta Dina Boluarte. Ella anuncia la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales como parte de la lucha del Ejecutivo contra el crimen organizado. Me gustaría conocer una opinión tuya como experto en la materia. Sí, bueno, los fenómenos criminales son dinámicos y aparecen en la historia de las sociedades cada cierto tiempo. Recuerda esto en la década del 80, apareció el terrorismo, apareció el secuestro, ¿no? Y cuando al principio los gobiernos perdón, no le habían tomado mucho interés, pues al final primero convirtieron pequeños departamentos que se hacían cargo de estos fenómenos, los convirtieron en divisiones, que al final terminaron siendo direcciones nacionales, ¿no? Como la Dirección Nacional contra el Terrorismo, como la Dirección Nacional contra el Secuestro. Y así ha sido a través de la historia. Ahora, en que la criminalidad transnacional es el principal problema de inseguridad en el Perú, ya se está dando este paso, me parece un paso positivo. Sin embargo, bajo las circunstancias, necesita estar revestido, uno, del apoyo político, dos, de la dotación de recursos económicos y logísticos y de personal, porque 300 no es suficiente para hacer un trabajo estratégico a nivel nacional. Y cuarto, paciencia de la población, porque algunos creen porque ya creamos este grupo, ya mañana está resuelto el problema. Como también, si ya designamos un nuevo ministro, ya el problema está resuelto, y eso no es así, ¿no? Entonces, es una buena medida, ojalá que esté rodeada de estas características que son necesarias para que un proyecto de ese tipo, que ya funcionó en el pasado, que ha sido propuesto hace algunos años también, cuando recién comenzó la criminalidad de extranjeros aquí en el Perú, con mayor fuerza, ¿no? Pero ahora, bueno, ya ha tomado esta posición orgánica y está bien, ojalá que nos ayude a combatir. No olvidemos que el combatir a la delincuencia directamente en estos momentos es una parte de toda la solución, no es la solución. Ahora, la preocupación que hay de parte de la ciudadanía es que está bien, se crea una división de investigación especializada de delitos transnacionales, pero preocupa que el gobierno no exhiba una política integral en materia de seguridad ciudadana, ¿no? La presidenta ha dicho, esto vamos a integrarlo a las políticas de gobierno, pero mucho se critica que no existe tal. Bueno, lo que pasa es que aún creo que existe confusión incluso dentro de la propia policía en el qué hacer, ¿no? Eh, y es para algunos probablemente difícil saber que una estrategia tiene una punta de lanza, ¿no? Y esa punta de lanza en este momento, para las circunstancias del Perú, es la parte operativa. Pero se confunde además porque se aprovecha en resolver una serie de problemas administrativos, logísticos, y se confunde todo. Entonces, yo he dicho hace unos días en el Congreso que esas probablemente hay medidas que van a ser administrativas que servirán para el mediano o largo plazo, pero el momento, este momento en que cada minuto se roban 10 o 20 celulares, en las que cada cuántas horas hay una persona secuestrada o asesinada, se requieren tomar medidas radicales que son la punta de lanza. O sea, no podemos ponernos a reparar nuestra institución en medio de una crisis. Ahorita tenemos que resolver el problema de la calle. Ahora, visto de esa perspectiva, ¿el gobierno está asumiendo este tema de la seguridad ciudadana o seguimos adoleciendo lo que tú siempre has expresado, ¿no? En múltiples declaraciones, ¿no? Que estamos caminando hacia un norte definido?
Bueno, yo creo que no terminan de entender la magnitud del problema y por eso es que todos los políticos, el gobierno, el Congreso y los propios ciudadanos creen que se trata solo de una solución operativa, de una solución de capturas y encarcelamientos. Y no es así, porque el problema viene mucho más grande. Parece que no estamos entendiendo, ¿no? Por ejemplo, que los objetivos de la criminalidad transnacional son tres. Uno, el control del crimen, hacerse cargo de todos los crímenes, ¿no? Dos, el control económico, quiere decir que que tienen una estructura para controlar la economía informal, ese 70% que es lo que más les atrae a los criminales. Y por último, tres, es el control político. Entonces, no lo están dimensionando, creen que es un tema de policías y ladrones. Y creo que deben abandonar ese concepto equivocado. Esto es mucho más grave de ese pensamiento corto que tienen sobre la seguridad. Por eso es que no se notan las estrategias, por eso que los políticos están en otra cosa, ¿no? Por eso que vemos a los congresistas en sus semanas de representación haciendo cosas que no tienen nada que ver con la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces no estamos enfocados, todos, ¿ah? El gobierno, el Congreso, ni siquiera la población está enfocada en que este es un problema histórico y el más grande de los últimos tiempos, peor que el terrorismo de los años 90. Hace unas semanas conversábamos acá en los estudios de RCR y tú expresabas la preocupación cómo ha ido avanzando la criminalidad transnacional, ¿no? Y los objetivos que se van diseñando, ¿no? Ayer en tu cuenta Twitter expresabas esta preocupación por lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? El Sí, asesinato de una alcaldesa, una joven alcaldesa del municipio de San Vicente, ¿no? Entonces, y también cuando yo conversaba contigo hace una semana decía, no estamos lejos de esa situación acá en el Perú. ¿Esto puede ocurrir? ¿Puede venir esto acá en nuestro país? sí, como hemos dicho, nosotros estamos en el Perú en una etapa de desarrollo y de consolidación. O sea, la expansión criminal hacia el Perú está todavía en proceso, ¿no? Porque están tomando las áreas criminales, las más grandes organizaciones criminales. Hemos dicho, los del Tren de Aragua de Venezuela, Comando Vermelo y el primer Comando Capital de Brasil, más las organizaciones criminales que hay en Ecuador. Entonces, lo que hay en el Perú es muy atractivo, ¿no? Son muy atractivos dos cosas. La impunidad generalizada, ¿no? Que trae la corrupción y en segundo lugar los recursos que hay a- a- en este sector informal del Perú. Tenemos el 70% de la población económicamente activa que es informal. Entonces, yo veo que el problema se va agravando, va a crecer más y este proceso ya está más avanzado en Ecuador. Recuerdas que hace unos minutos te hablaba de primero es el control del crimen, allá ya terminaron el proceso del control del crimen. El control económico quiere decir que ya tienen la mayor parte de las economías controladas y ahora viene el control político. ¿Por qué el control político? Porque tarde o temprano el gobierno nacional, el gobierno regional o los gobiernos locales van a tener que ponerse fuertes contra la criminalidad, como está pasando en Ecuador. Y si eso haces desde candidato, o ya si eres autoridad, ya eres un blanco objetivo del crimen. Asesinaron al candidato Villavicencio el año pasado, ¿no? Los sicarios colombianos y ecuatorianos, porque él venía con un programa, casi un programa Bukele, y los terminaron asesinando. El presidente Noboa de Ecuador está dando medidas radicales y algunos alcaldes, ¿no es cierto?, han visto la seriedad del problema y se han puesto muy valientemente, casi heroicamente, a tratar de frenar esto, pero nuevamente no están entendiendo que el fenómeno es mucho más grande y requiere, esto sí, requiere de una tregua,
nacional, una tregua de todos los sectores, una tregua política para poder enfrentar un fenómeno que los está absorbiendo. Ya en Ecuador está pasando. Va a pasar en el Perú. No soy el agorero del mal, pero el análisis que estamos haciendo de todas las circunstancias, de todos los detalles que estamos obteniendo, nos dice que eso está por venir, ¿no? Ahora, también otro tema que está en debate, ¿no? Y que genera, eh, digamos, opiniones de distintos sectores es la permanencia o no del ministro del Interior. Tú has planteado una propuesta para designar al ministro del Interior. Propone que los candidatos a ministro convocados por el Ejecutivo presenten sus propuestas de estrategia anticriminal ante la Comisión de Seguridad del Congreso y que sea elegido vía consenso. Una idea innovadora, como refiere Jaime Altaos en su reciente columna del Comercio. ¿Por qué crees tú que esta propuesta es la más asequible, la más transparente, la que consensúa más y la que busca al candidato ideal o la persona ideal? Bueno, hay este famoso dicho, ¿no? Si quieres obtener los mismos resultados, haz siempre lo mismo. Si quieres tener resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que se plantea? Que no tiene que ser elegido el ministro por el Ejecutivo, como siempre se hace, para después ser vapuleado por cualquier acto criminal en que se le dé responsabilidad política. Lo que tiene que hacerse hoy es que quienes quieren ser ministros del Interior presenten una propuesta, ¿no es cierto? Que se presenten ante las autoridades, que las autoridades se pongan de acuerdo, que elijan a uno que tenga un plan coherente y que todos lo apoyen, de tal forma que este ministro del Interior contaría con el respaldo político de todos, ¿no es cierto? Porque han entendido su estrategia, porque entienden el camino que está siguiendo y le van a dar el soporte que necesita un ministro del Interior hoy. Hoy necesitamos el soporte de que no estén cambiando a cada rato de ministro, porque ese ministro viene con toda su gente y el siguiente viene y cambia a toda la gente y entonces las políticas terminan siendo diversas. Entonces necesitamos darle estabilidad, salir de la caja, ¿no? En que tiene que ser el Ejecutivo. No va a renunciar el Ejecutivo a nombrar, él va a nombrar, pero por lo menos que haya un candidato de consenso para que ayude a todos a frenar la ola criminal. ¿Se puede frenar? Sí se puede frenar, pero requerimos una estrategia y esta estrategia tiene que ser respaldada políticamente por todos los sectores. Y para eso, la única forma es conocer previamente a la elección del ministro del Interior cuál es el plan, ¿no? Si los congresistas no le hace sentido, pues no es que le den ningún voto, porque eso no está en la ley. Le dirán, pues, de manera reservada a la presidenta, y le dirán, bueno, ninguno de estos candidatos nos garantiza una estrategia, sigamos buscando, ¿no? Creo que es lo que tenemos que hacer, es lo que corresponde. Si no, el ministerio va a estar inestable, está inestable el director de la policía, están inestables los generales, y no estamos informando correctamente, entonces seguimos perdiendo la oportunidad de tener una estrategia coherente, consensuada, que nos lleve a buen puerto, que nos abra una luz al final del túnel en que sí, la inseguridad transnacional, perdón, la inseguridad generada por la criminalidad transnacional puede ser frenada, puede ser detenida, disminuida en favor de todos los peruanos. A propósito del tema que has mencionado, el tema de la inestabilidad al interior de la Policía Nacional, ¿no? Del propio Ministerio del Interior, ¿no? El comandante general de la policía expresaba este fin de semana que no se puede manejar una institución con tantos cambios como el que está ocurriendo en la Policía Nacional y también en el Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que ocurre realmente, José Luis? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años? Bueno, lo que ocurre es que hay un manoseo político permanente en la Policía Nacional que hace que toda la estructura policial, ¿no? Quiera de alguna forma pintarle, decimos nosotros, pintarle al gobierno que lo hace bien, ¿no? Y al final cuando lo hacen mal, entonces terminan sacando. O sea, han encontrado en el defenestrar
a un general o a un grupo de generales o a un director o alguien que está haciendo un trabajo, defenestrarlo ante la primera falla, ante el primer acto criminal escandaloso, ante la primera llamada de la prensa. Entonces ese funcionario cae. Cae el ministro, cae el director de la policía, cae el director de la DIRCOTE, o sea, cae toda esa estructura y nuevamente un grupo de gente con nuevas ideas. Entonces, eso está mal. En los Estados Unidos, por ejemplo, a nadie se le ocurre cambiar al director de la CIA todos los días o todos los meses o una vez al año. Hay estabilidad en las instituciones. Entonces, una forma de que haya institucionalidad es sostener a la organización, salvo pues acciones de corrupción, pues probadamente, o probadamente demostrado, pues que hay que sacar a un sujeto que está usando el uniforme o el poder que tiene como policía para cometer crímenes, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Pero no podemos, frente a una situación tan endeble en la que los crímenes son todos los días, no podemos cambiar generales, cambiar ministros a cada momento, este, para satisfacer a la política, para que nadie diga nada, para que casi lo políticamente correcto, ¿no? Eso está mal. Por eso se requiere un consenso, se requiere un ministro de consenso, en que todos estén claros de la estrategia, todos estén de acuerdo y le den el soporte que se requiere. Se soporta al ministro, se soporta a la comandancia general, ¿no? Al alto mando, y se le da soporte a la institución, por supuesto, ¿no? Muy bien, José Luis Gil Becerra, director general de inteligencia del Ministerio del Interior, experto en temas de seguridad, orden interno, inteligencia y terrorismo, como siempre. Ha sido grato conversar contigo. Muy amable, buen día. Gracias, buenos días, José.